Hola, buenas. Estamos otra vez aquí en el canal para traeros un texto de la palabra de Dios en el cual yo le he titulado Siguiendo a Jesús de lejos. Siguiendo a Jesús de lejos. ¿Cuántas personas piensan que están siguiendo al Señor y sin embargo están tan lejos de acercarse un poquito hasta Él? En esta ocasión traigo dos personajes que son muy populares y que todos los conocemos. Es el apóstol Pedro y Marcos. Marcos que aparentemente no es muy relevante porque nos cuenta más o menos la historia porque la transcribió del apóstol Pedro. Pero vamos a ver un detalle que ninguno de los evangelistas lo dicen, sino solamente él. Vamos a leer el Evangelio de Lucas, capítulo 22, versículo 54. Y es cuando Pedro niega al Señor Jesús. Y prendiéndole le llevaron y le condujeron a casa del sumo sacerdote, y Pedro le seguía de lejos. Y habiendo ellos encendido fuego en medio del patio, se sentaron alrededor, y Pedro se sentó también entre ellos. Pero una criada, al verla sentado al fuego, se fijó en él y dijo: también éste estaba con él. Pero él negó diciendo: mujer, no lo conozco. Un poco después, viéndolo otro, dijo: tú también eres de ellos. Y Pedro dijo: hombre, no lo soy. Como una hora después, otro afirmaba diciendo: verdaderamente también éste estaba con él, porque es Galileo. Y Pedro dijo: hombre, no sé lo que dices. Y enseguida, mientras él todavía hablaba, el gallo cantó. Entonces, vuelto el Señor, miró a Pedro, y Pedro se acordó de la palabra del Señor que le había dicho: antes que el gallo cante, me negarás 3 veces. Y Pedro, saliendo afuera, lloró amargamente. La lectura paralela la encontramos en Marcos 14, 50 y 52, y encontramos estas dos personas muy peculiares, como he dicho antes, Pedro y Marcos, dos personas que nunca imaginaron, nunca se les pasó por la cabeza de que a su Señor le aprisionarían, porque el mismo Pedro dijo: si fuera necesario iré contigo hasta la muerte. Mira, cuando estaban en el huerto del Edén, en el huerto de Getsemaní, cuando el Señor dijo: yo soy, todos retrocedieron y se cayeron al suelo. Pero en esta ocasión el Señor se dejó apresar y dice que estas dos personas le seguían de lejos. Muchas personas hoy en día pretenden estar siguiendo al Señor, pero todavía uno va envuelto en una sábana y otros le siguen de lejos, incluso niegan que han estado con el Señor. En Hechos 15, 37 y 38 encontramos cuál es el carácter de Marcos. Marcos era un muchacho contravertido, no muy decidido para hacer las cosas, porque cuando Pablo y Bernabé se lo llevan para hacer su primer viaje misionero, en mitad del viaje los abandona y se vuelve a su vida cómoda en Jerusalén. Seguir a Cristo no es tarea fácil. Muchos toman superficialmente el compromiso con el Señor, como Marcos tomó la sábana, porque en un momento de persecución, en aquel tiempo había mucho, pronto podían soltarle y huir desnudo. El Señor dijo: si alguno quiere venir en pos de mí, tome su cruz y sígame. Pregúntate por qué seguir a Cristo de lejos. ¿Le seguimos de lejos por temor? ¿Le seguimos de lejos por miedo? Recientemente he tenido que volver a estar en el hospital, y en este caso he estado 15 días en el hospital, y he tenido la oportunidad de testificar junto con mi esposa a una enfermera y a una doctora, y le pregunté: ¿pero qué clase de cristiana eres? ¿Qué clase de iglesia vas?
Y concretamente esta mujer me trajo un Nuevo Testamento que le dije, mejor tíralo a la basura, porque esto es basura, esto no es la palabra de Dios. Porque le estaban engañando, diciendo que con esto del bichito que nos tiene confinados, el año que viene va a ser muchísimo peor. Y yo le dije, Elena, ¿tú sabes que el año que viene vas a vivir? ¿Tú sabes que el año que viene vamos a estar confinados? Porque si no sabemos qué vamos a hacer dentro de una hora, ¿cómo vamos a saber lo que va a pasar el año que viene? La gente quiere meter miedo a las personas para que no sigan al verdadero Jesús, que es Jesús es un rey de victoria, no es un rey, no es un Jesús crucificado, no es un niño en un pesebre, no, Jesús es el redentor de este mundo, Jesús es el que venció en la cruz, Jesús es el que dijo no temáis, manada pequeña. ¿Cómo vamos a tener temor? Hay un cántico que dice, no te dé temor a hablar por Cristo. Muchas veces vamos a tener persecución, como Juan Marcos, le quitaron la sábana y huyó desnudo. Pero, ¿por qué huimos desnudo? ¿Por miedo? ¿De qué? Si Cristo es por nosotros, ¿quién contra nosotros? Vemos aquí a Pedro, que le seguía de lejos, y que pasó al patio donde habían encendido una lumbre, y que cuando la gente le preguntó, ¿tú eres de esos? Y él le dijo, no, ¿qué va? Yo ni lo conozco siquiera. Y la segunda vez, que tú estabas allí, que yo no soy de esos, que tú estabas allí. Hasta que el gallo cantó y el Señor le miró. Y dice entonces que Pedro lloraba amargamente. Pero tiene que mirarte el Señor para que llores amargamente, o cuando coges tu palabra, la palabra suya, y la lees, las lágrimas te corren por el rostro, y dice el Señor, perdona porque no estoy haciendo lo que tú quieres. Conocí a una persona en un trabajo que el jefe me dijo, ese es de los tuyos. Pero yo le dije, no, ese no es de los míos, ¿qué va? No, ese no tiene nada que ver conmigo, ni muchísimo menos. Su boca parece un estercolero. ¿Cómo va a ser ese de los míos? Llamarte cristiano no quiere decir que tengas a Cristo en tu vida. Llamarte cristiano no quiere decir que Cristo haya hecho o tú hayas aceptado la obra redentora en la cruz del Calvario. Tu vida tiene que decir lo que tú realmente estás diciendo que dice. Fue cuando el Señor miró a Pedro y el gallo cantó cuando él se dio cuenta de lo que estaba pasando. Desafortunadamente hay muchas personas que tienen temores infundados y viven con el qué dirán y prefieren tener sus talentos escondidos, como ¿te acuerdas de la parábola de los talentos? Uno ganó 10, otro ganó 5 y el otro escondió su talento. Y dice que yo te conozco y sé cómo eres y sé cómo, y mira, aquí tienes tu talento. Lo he enterrado y aquí lo tienes. No, pero el Señor no te da un talento para que tú lo escondas y te escondas de él, sino para que lo trabajes y para que sea para fruto. Cuando yo era joven, y te cuento esta experiencia mía, no porque yo haya sido mejor que nadie, porque no lo he sido, porque hasta los 21 años yo no acepté al Señor Jesús en mi corazón. Aparte de que yo me crié en una casa donde la palabra de Dios era el pan nuestro de cada día. Donde podemos decir que mi madre, mi abuela, mi padre, mi familia materna eran pues líderes en la iglesia, pero yo no era un líder en la iglesia. Yo hacía como que era un líder en la iglesia, pero no lo era. Hasta que el Señor me tumbó y entonces ya no lo seguía de lejos. Ya tuve que seguirle muy de cerca. Me acuerdo de esta vez cuando salimos del culto un domingo por la tarde, todos los jóvenes de mi época, y querían ver una película que era de todo menos apropiada para verla un cristiano. Entonces yo dije, yo no voy a pasar.
Mira, el Señor había transformado mi vida, yo no voy a pasar allí a ver esa película. Y solamente nos quedamos mi esposa y yo. Entonces no éramos todavía ni novios. Pero nos quedamos fuera del cine, los demás pasaron. Y qué pena porque todos los que pasaron hoy no siguen al Señor casi ninguno. Aquella película se llamaba El Exorcista. Una película obscena que no es apta para verla un creyente y mucho menos en domingo y después de venir del culto. Todos los jóvenes querían verla, pero yo no dije, no es adecuada y no la voy a ver. Y lo mismo hicimos con otra película de un famoso cantante en España y Latinoamérica que se llama y que ha sido muy popular recientemente, Camilo Sesto. Y la película se llamaba Jesucristo Superstar. Para mí Jesucristo es mi superestrella, pero mi superestrella y mi redentor. No solamente era una canción que este señor cantaba, y yo no me identificaba para nada con aquella canción ni con aquel personaje. Creímos que nuestro Señor, el Señor que nosotros teníamos, era el verdadero Dios y no necesitábamos nada de ese. El Señor nos llama a una vida santa y a seguirle de cerca. Yo, desde que acepté al Señor, he intentado, muchas veces he caído, por supuesto que caigo, en muchas ocasiones, y le pido al Señor muchas veces disculpas y perdón porque yo soy una persona humana y el diablo siempre tiene algo que hacer para hacernos tropezar a sus hijos. Pero para eso tenemos un abogado en el cielo, que es Jesucristo. Otra vez te voy a hacer esta pregunta. ¿Por qué la gente sigue a Cristo de cerca o de lejos? ¿Cómo estás siguiendo tú al Señor? ¿Estás cerca? ¿Estás lejos? ¿Llevas una sábana por si acaso las persecuciones en el momento la dejas y sales corriendo para que la persecución no te afecte? ¿Estás cerca y proclamas el nombre del Señor como tu Salvador personal? Dice el Señor que muchos que se avergüenzan de Él, el Señor se va a avergonzar de ellos en el reino de los cielos. Y Pedro en su primera carta, capítulo 4, 15 y 16, dice así: Así que ninguno de vosotros padezca como homicida o ladrón o malhechor o por entremeterse en lo ajeno. Pero si alguno padece como cristiano, no se avergüence, sino que glorifique a Dios por eso. Porque es tiempo de que el juicio comience por la casa de Dios, y si primero comienza por nosotros, ¿cuál será el fin de aquellos que no obedecen el Evangelio de Dios? Dios no te promete un camino de rosas. Dios te promete que te va a guardar en todas las cosas, si tú sigues lo que Él quiere. ¿Te acuerdas de las escrituras que el profeta Daniel nos revela acerca de Belsasar? Cuando los caldeos estaban entrando ya en Babilonia y Belsasar estaba bebiendo, usurpando y cogiendo los vasos que eran para el sacrificio en el templo y bebiendo vino, haciendo sacrilegio. ¿Te acuerdas de la escritura en la pared? Mene, mene, tekel uparsin, que la traducción es pesado ha sido en balanza y ha sido hallado falta. Yo muchas veces me he puesto estas mismas palabras. ¿Estoy yo siendo pesado en balanza y estoy siendo hallado falto? Porque aquel hombre había sido pesado y su reino se rompió. Pero aquel hombre le dijo, Daniel, y tú, sabiendo estas cosas, no has hecho conforme a lo que era lo que tenías que hacer. Yo te he visto en esta tarde a que sigas al Señor de cerca, que te arrodilles en tu cuarto, que entres en tu cuarto y le digas, Señor, aquí estoy, yo no soy nada, yo estoy aquí
para que tú me utilices como tú quieres. Utilízame, Señor, para tu gloria y para tu honra, y que sea un fiel reflejo de ti. Que el Señor te bendiga y hasta la próxima ocasión. Si me quieres contactar, ya sabes, o bien a Andando por la Fe o a danieldelcoso@hotmail.com y te contestaré. Que el Señor te bendiga y hasta pronto.